José Guadalupe Esparza, conocido en todo México y en buena parte de América Latina simplemente como Lupe Esparza, nació el 3 de octubre de 1954 en Durango, en el seno de una familia humilde. Desde pequeño vivió de cerca las carencias económicas, pero también experimentó la riqueza cultural de su tierra natal, donde la música formaba parte inseparable de la vida cotidiana. En aquellas calles polvorientas y plazas sencillas, el joven Lupe descubrió que su voz tenía un poder especial. Transmitía emoción, calidez y, sobre todo, autenticidad. Su infancia estuvo marcada por contrastes. Por un lado, la disciplina y las dificultades de crecer en un hogar con recursos limitados. Por el otro, la alegría popular de los festivales, las fiestas patronales y las serenatas que alimentaron su pasión por el canto. Los primeros recuerdos musicales de Lupe se mezclan con guitarras, acordeones y voces de trovadores que recorrían los pueblos llevando esperanza en forma de canción. Esa influencia temprana fue decisiva. En lugar de desanimarlo, las adversidades fortalecieron su carácter y lo hicieron soñar con un futuro distinto, en el que la música sería la llave para abrir puertas que parecían imposibles. Durante su adolescencia, Lupe ya destacaba en reuniones familiares y escolares. Sus amigos lo animaban a seguir cantando, y poco a poco comenzó a participar en concursos locales, donde su voz grave y poderosa no pasaba desapercibida. Sin embargo, el camino al éxito estaba lleno de obstáculos. La música grupera, aunque profundamente arraigada en el norte de México, todavía era vista con cierto prejuicio por algunos sectores culturales, que la consideraban un género menor. Aún así, Lupe no se dejó intimidar. Sabía que su autenticidad y su estilo propio lo llevarían más lejos de lo que cualquiera podía imaginar. A comienzos de los años 70, Esparza se mudó a Monterrey en busca de mejores oportunidades. Monterrey era, en aquel entonces, un hervidero de creatividad musical y el lugar perfecto para forjar un sueño. Fue allí donde conoció a músicos que compartían sus mismas ilusiones y con quienes más tarde fundaría Bronco, la agrupación que cambiaría para siempre la historia de la música popular mexicana. El joven cantante no tardó en llamar la atención por su habilidad para escribir letras cargadas de sentimiento, canciones que hablaban de amores imposibles, pasiones intensas y dolores profundos parecían surgir de lo más hondo de su corazón. Y es que, mientras construía su carrera, Lupe ya guardaba dentro de sí un secreto que marcaría de manera definitiva su vida. Muchos de esos versos desgarradores y románticos no eran simples invenciones poéticas, sino reflejos de un sentimiento real que lo acompañaba en silencio. La gente se preguntaba cómo lograba transmitir tanto dolor y ternura al mismo tiempo, sin saber que detrás de esas interpretaciones había una historia íntima que lo inspiraba y lo atormentaba. El contraste entre la vida pública y privada comenzó a hacerse evidente. Mientras los escenarios lo recibían con aplausos y las primeras grabaciones le daban reconocimiento, en su interior se debatía con emociones difíciles de confesar. En un México tradicional y conservador, donde la imagen del hombre debía proyectar fortaleza y seguridad, mostrar vulnerabilidad podía considerarse una debilidad. Lupe optó entonces por el silencio. Transformó su amor secreto en canciones, en versos que parecían inventados, pero que en realidad eran confesiones disfrazadas. Durante esos primeros años, antes de alcanzar la fama nacional, Lupe trabajó en distintos oficios para sobrevivir. Fue obrero, vendedor y hasta cargador, siempre con la esperanza de que la música le daría la oportunidad de ofrecer una vida mejor a los suyos. Esa experiencia de sacrificio y esfuerzo lo dotó de una sensibilidad única, que más tarde se reflejaría en su forma de cantar. Su voz no era simplemente afinada, era la voz de alguien que había sentido en carne propia la lucha diaria, el peso de la pobreza y, al mismo tiempo, la fuerza inquebrantable del amor. El público que lo escuchaba por primera vez quedaba impresionado por su capacidad para emocionar. No era necesario un escenario grande ni luces sofisticadas.
Bastaba con una guitarra y su interpretación para conmover hasta al más escéptico. Esa autenticidad, nacida de sus vivencias personales, se convertiría en la piedra angular de su carrera artística. Con el paso de los años, los pequeños triunfos se transformaron en conquistas mayores. Sus primeras grabaciones, aunque modestas, mostraban ya la esencia de un artista destinado a convertirse en leyenda. El joven de Durango que soñaba con cambiar su destino, se estaba preparando para escribir una de las páginas más importantes de la música popular mexicana. Lo que nadie sospechaba entonces, ni siquiera quienes lo acompañaban en esa etapa inicial, era que cada paso hacia el éxito también representaba una huida silenciosa de un sentimiento que no podía confesar. Mientras la gente lo celebraba como un nuevo ídolo del pueblo, él aprendía a convivir con el peso de un amor oculto que marcaría cada verso, cada interpretación y cada lágrima derramada en secreto. De su vida revela que mucho antes de convertirse en el líder de Bronco y en una figura indiscutible del género grupero, Lupe Esparza ya llevaba consigo la semilla de lo que sería su gran confesión a los 70 años. La existencia de un amor secreto que nunca abandonó su corazón. La década de los años 80 representó un antes y un después en la vida de Lupe Esparza y de la música regional mexicana. Fue en ese momento cuando nació Bronco, un proyecto que comenzó como un sueño de jóvenes músicos regios y que, con el tiempo, se transformó en un fenómeno cultural. Monterrey, ciudad industrial y vibrante, se convirtió en el epicentro de una revolución musical que marcaría a generaciones enteras. Lupe, con su carisma innato y su capacidad para conectar con la gente, se posicionó rápidamente como la voz y el rostro de la agrupación. Su estilo, una mezcla de sencillez y magnetismo escénico, rompía esquemas. En una época donde predominaban los estereotipos rígidos en la música popular, Bronco se atrevió a innovar. Vestuarios coloridos, coreografías sencillas pero llamativas, y una fusión de sonidos que mezclaban la tradición grupera con elementos modernos. Este atrevimiento no solo los hizo diferentes, sino irresistibles para el público. El éxito llegó con temas como Sergio el Bailador, una canción que no tardó en convertirse en himno de fiestas, bailes y reuniones familiares. Luego vendrían otros clásicos, Adoro, Que no quede huella y Libros tontos, entre muchos más. Cada melodía parecía tener un sello inconfundible. La voz de Lupe, profunda y emotiva, que narraba historias de amor, dolor, esperanza y desengaño. El público no solo los escuchaba, se identificaba plenamente con esas letras que hablaban de la vida real. Pronto, Bronco rompió fronteras. Sus canciones comenzaron a sonar en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. La agrupación se convirtió en embajadora de la música mexicana en escenarios internacionales. Lupe Esparza, aquel joven de Durango que alguna vez soñó con cambiar su destino, estaba ahora frente a multitudes que lo vitoreaban como ídolo. Sin embargo, la fama trajo consigo sacrificios profundos. Las giras eran interminables. Meses lejos de casa, de su esposa y de sus hijos, lo obligaban a vivir entre hoteles, aeropuertos y escenarios. El ritmo era frenético. Entrevistas, programas de televisión, presentaciones en radio y conciertos casi todas las noches. El cansancio físico se mezclaba con una soledad emocional difícil de disimular. Detrás del aplauso y la ovación, Lupe encontraba refugio en lo único que le era fiel: su música. Lo que pocos sabían es que, en medio de ese torbellino de éxito, Lupe seguía alimentando en secreto un sentimiento imposible. Aquel amor oculto que había nacido en su juventud permanecía intacto, como una herida silenciosa que no cicatrizaba. En ocasiones, antes de salir al escenario, se sorprendía pensando en esa persona, preguntándose qué habría sido de su vida si hubiese tenido el valor de confesarlo en su momento. Esa mezcla de nostalgia y dolor se transformaba en energía sobre el escenario. Cada interpretación era más que un acto artístico. Era una catarsis personal, un grito disfrazado de canción.
Sus compañeros de Bronco notaban la intensidad con la que Lupe interpretaba ciertos temas. «Parece que canta con el alma rota», decían algunos, y no estaban equivocados. Su amor secreto se había convertido en una fuente inagotable de inspiración. Era la gasolina emocional que le permitía transmitir tanto sentimiento y conectar con millones de personas, aunque solo él sabía la verdadera razón detrás de esas lágrimas contenidas. El ascenso de Bronco no estuvo exento de controversias. Algunos críticos de la época cuestionaban su estilo, argumentando que sus vestuarios extravagantes y su música ligera restaban seriedad al género grupero. Sin embargo, el pueblo tenía la última palabra. Los bailes se llenaban, los discos se agotaban, y las estaciones de radio no dejaban de programarlos. Lupe entendió entonces que la verdadera fuerza de un artista no está en convencer a los críticos, sino en conquistar al público. Y eso lo logró con creces. Al mismo tiempo, los problemas internos comenzaron a aparecer. La presión de la fama generaba tensiones dentro de la agrupación, el ego, las diferencias creativas y los contratos millonarios eran un campo minado que amenazaba con fracturar al grupo. A pesar de todo, Lupe supo mantener la cohesión, guiado por un objetivo claro: llevar la música grupera al lugar que merecía. Su liderazgo, a veces cuestionado, resultó determinante para que Bronco sobreviviera a los embates de la industria musical. Mientras tanto, en la vida personal del cantante se acumulaban contradicciones. Por un lado, la imagen pública de hombre exitoso, padre de familia y líder de una agrupación exitosa. Por el otro, la realidad íntima de un hombre que cargaba con un amor secreto y con una soledad que ni la fama ni el dinero podían llenar. Esa dualidad lo acompañaría siempre, convirtiéndose en una especie de sombra inseparable. Los años 80 cerraron con Bronco convertido en una auténtica leyenda viviente. Su popularidad alcanzó niveles nunca antes vistos para un grupo grupero. Sus conciertos reunían a miles de personas y sus discos rompían récords de ventas. Lupe Esparza, con su voz inconfundible, se había ganado un lugar privilegiado en la historia de la música mexicana. Pero en lo más profundo de su ser, seguía intacta la herida de aquel amor que jamás se atrevió a nombrar. El público veía a un hombre fuerte, sonriente y seguro de sí mismo. Pocos podían imaginar que, detrás de cada canción, había confesiones ocultas, mensajes cifrados y recuerdos de un sentimiento que se mantenía vivo a pesar del paso del tiempo. Y es que, como él mismo confesaría muchos años después, el éxito y la fama nunca lograron borrar de su corazón esa historia secreta que lo acompañó en silencio durante las décadas de gloria de Bronco. Para millones de seguidores, Lupe Esparza era, y sigue siendo, la voz de Bronco, el ídolo de los escenarios, el intérprete que convirtió sus canciones en la banda sonora de incontables historias de amor. Pero detrás de esa figura pública, existía un hombre de carne y hueso, con fragilidades, dudas y contradicciones. Este capítulo se adentra en la vida íntima del artista, aquella que durante años se mantuvo resguardada entre bastidores. Desde sus primeros años de éxito, Lupe procuró llevar una vida familiar relativamente estable. Contrajo matrimonio y formó un hogar con varios hijos que, con el paso del tiempo, también abrazarían la música. José Adán y René, por ejemplo, siguieron la senda de su padre, convirtiéndose en herederos del talento y el legado musical. Esa continuidad familiar reforzó la imagen de Lupe como un patriarca orgulloso, capaz de equilibrar la vorágine de los escenarios con los valores tradicionales del hogar. Sin embargo, no fue un equilibrio sencillo. Las giras interminables y las exigencias de la industria discográfica lo mantenían largas temporadas lejos de casa. Su esposa, consciente de la naturaleza de la vida artística, tuvo que soportar ausencias constantes, rumores y la inevitable sombra del sacrificio. Lupe, aunque siempre intentó cumplir con su papel de padre y esposo, sabía que la distancia pasaba factura. En entrevistas posteriores, admitiría que no siempre pudo estar presente en momentos cruciales de la vida de sus hijos,
algo que le dejó un sentimiento de culpa que lo acompañaría durante años. En lo personal, Lupe nunca fue un hombre dado a grandes declaraciones públicas sobre su vida privada. Frente a los medios, se mostraba prudente, incluso reservado. Los periodistas sabían que obtener confesiones íntimas de él era casi imposible. Esa cautela no era casual. Respondía a una necesidad de proteger a su familia, pero también a un deseo de ocultar las emociones que no podía revelar. La discreción fue su escudo y su refugio. Aún así, quienes convivieron con él fuera de los escenarios lo describen como un hombre generoso, sensible y profundamente humano. Sus compañeros de agrupación recuerdan su capacidad para escuchar, su empatía con los problemas ajenos y su buen humor. Era común que, tras los conciertos, Lupe compartiera momentos sencillos con su equipo, hablando de temas cotidianos, alejados de la presión de la fama. Esa dualidad, la estrella admirada por multitudes y el hombre sencillo que disfrutaba de la vida común, es lo que lo hacía tan cercano a la gente. No obstante, dentro de esa vida personal había un secreto que lo marcaba en silencio. Un amor imposible que nunca pudo oficializar. Aunque con el tiempo formó una familia estable, en su interior seguía viva la llama de un sentimiento que lo había acompañado desde la juventud. Esta dualidad lo perseguía, el esposo y padre ejemplar hacia afuera, y el hombre enamorado en secreto hacia adentro. Esa tensión íntima, esa contradicción permanente, era precisamente la que alimentaba la intensidad de sus interpretaciones musicales. Las letras de muchas de sus canciones reflejaban esa lucha interna. Versos como "que no quede huella, que no y que no", resonaban con fuerza porque no solo eran metáforas poéticas, eran confesiones veladas. El público se identificaba con esas emociones porque las sentía auténticas, genuinas. Sin saberlo, miles de personas lloraban, reían y bailaban al ritmo de la confesión más íntima de un hombre que se atrevía a hablar de su dolor, sin revelar el nombre de su inspiración. Con el tiempo, la fama y los compromisos lo obligaron a fortalecer la imagen de ídolo intocable. En un país donde la música popular estaba ligada a valores de virilidad y fortaleza masculina, mostrar debilidad no era una opción. Lupe asumió ese rol público, pero en la intimidad mantenía sus reflexiones y nostalgias. La carga emocional era pesada. ¿Qué habría pasado si hubiese confesado aquel amor en su juventud? Habría sido diferente su vida personal y artística. Los amigos más cercanos recuerdan que en conversaciones privadas, a veces después de varias copas, o en momentos de confidencia, Lupe dejaba escapar alusiones a un amor pasado, a alguien que había marcado su vida para siempre. Nunca revelaba un nombre, pero sus palabras dejaban claro que aquel recuerdo seguía vivo. Era un secreto a voces entre su círculo íntimo. La fuente de inspiración de Lupe no era una fantasía, sino una persona real que había marcado de manera indeleble su corazón. A pesar de estas contradicciones, Lupe siempre priorizó a su familia y su legado. Con los años, logró disfrutar de la compañía de sus hijos ya adultos, quienes en más de una ocasión compartieron escenario con él. Esa experiencia lo llenaba de orgullo. Veía en ellos la continuidad de una historia que había comenzado en la pobreza y que ahora se perpetuaba en la música. Pero incluso en esos momentos de alegría, el recuerdo del amor secreto permanecía, como una sombra discreta que nunca lo abandonó. El mito de Lupe Esparza como artista se construyó a partir de sus canciones y de su éxito con Bronco, pero el hombre detrás de esa leyenda era mucho más complejo. Un ser humano atrapado entre el deber familiar, la exigencia artística y un sentimiento íntimo que nunca pudo salir a la luz. Ese contraste entre lo que mostraba al mundo y lo que callaba en privado es lo que lo convierte en una figura tan fascinante, tan cercana y tan universal. Porque, en el fondo, todos hemos guardado algún secreto, todos hemos amado en silencio. Y en la voz de Lupe Esparza encontramos la expresión perfecta de ese sentimiento. La noticia sorprendió a propios y extraños. Lupe Esparza, a sus 70 años,
decidió romper el silencio y confesar públicamente algo que había guardado celosamente durante décadas. El líder de Bronco, siempre prudente y reservado con su vida íntima, tomó la decisión de hablar de ese amor secreto que lo inspiró en muchas de sus canciones y que lo acompañó como una sombra discreta a lo largo de su carrera. La revelación no llegó en un escenario multitudinario, ni en una conferencia de prensa. Fue en una entrevista íntima, lejos de los reflectores más escandalosos, donde Lupe abrió su corazón. Con voz serena, reconoció que detrás de muchos de sus versos había una historia personal, un amor imposible que nunca pudo concretarse. No mencionó nombres, fiel a su estilo respetuoso y protector, pero dejó entrever que esa persona había sido crucial en su vida. Fue un amor que no pudo ser, confesó. Por muchas razones, nunca pudimos estar juntos, pero fue tan fuerte que se convirtió en la inspiración de gran parte de lo que escribí y canté. Cada vez que subía al escenario, llevaba conmigo ese sentimiento. Sus palabras estremecieron a millones de seguidores, que durante años habían sentido que en sus canciones había un dolor real, una nostalgia que no podía fingirse. La reacción fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, admiración y sorpresa. Muchos celebraban la valentía de un hombre que, después de tantos años de silencio, se atrevía a reconocer que detrás del ídolo había un ser humano vulnerable, capaz de amar en secreto. Otros comenzaron a especular sobre la identidad de esa persona. ¿Habría sido un amor de juventud? ¿Alguien ligado al medio artístico? ¿O quizá una relación que por cuestiones sociales o familiares jamás pudo darse a conocer? Lo cierto es que, más allá de la identidad, lo importante era el gesto de sinceridad. Lupe Esparza se despojó de la armadura que había llevado durante décadas y mostró al mundo una parte íntima de sí mismo. Y en ese acto de honestidad, ganó todavía más respeto y cariño del público. La confesión también permitió entender mejor muchas de sus canciones. Temas como Que no quede huella o Adoro adquirieron un nuevo significado al ser escuchados a la luz de esa revelación. Los fanáticos comenzaron a releer su discografía como si cada verso hubiera sido una carta de amor encubierta, un testimonio de un sentimiento oculto que buscaba salir a través de la música. En entrevistas posteriores, Lupe explicó que no habló antes por varias razones. En primer lugar, por respeto a su familia, ya que siempre intentó proteger a sus seres queridos del escrutinio mediático. En segundo lugar, porque temía que la confesión pudiera dañar la imagen de Bronco en una época donde el público y la industria exigían discreción y perfección a sus ídolos. Y finalmente, porque no se sentía listo para enfrentar las consecuencias emocionales de abrir una herida que había preferido mantener cerrada. Sin embargo, la edad y la madurez le dieron otra perspectiva. A estas alturas de mi vida siento que ya no tengo nada que ocultar, dijo. Lo que viví fue real, y creo que es justo reconocerlo. Ese amor me marcó, me hizo ser quien soy, y sin él, quizá no existirían muchas de las canciones que la gente canta hoy. El impacto de sus palabras fue profundo. Para muchos, la confesión de Lupe fue un recordatorio de que incluso las figuras públicas más admiradas también guardan secretos, también sufren y también aman en silencio. Para otros, fue una inspiración, la prueba de que nunca es tarde para reconocer lo que se siente, aunque sea desde la distancia del tiempo y la imposibilidad. Lo más significativo fue la reacción del público que, lejos de juzgarlo, lo abrazó con más fuerza. Sus seguidores entendieron que la grandeza de Lupe no solo residía en su talento musical, sino en su capacidad de ser auténtico, incluso cuando eso significaba mostrarse vulnerable. En tiempos donde la transparencia y la verdad son valores cada vez más apreciados, su confesión se convirtió en un ejemplo de valentía. Al contar su verdad, Lupe también encontró una especie de liberación personal. Durante años había cargado con un sentimiento guardado, transformado en canciones, pero jamás pronunciado en palabras directas.
Romper ese silencio fue como soltar un peso que lo había acompañado toda la vida. Me siento en paz, afirmó. Y esa paz se notaba en su mirada, en su forma de hablar y hasta en su manera de cantar después de la confesión. El amor secreto de Lupe Esparza no solo es una anécdota más en su biografía, es la clave para entender la profundidad de su arte. Detrás de cada acorde, de cada interpretación intensa y de cada lágrima contenida, había una verdad oculta que finalmente salió a la luz. Una verdad que humaniza al ídolo y lo convierte en espejo de miles de personas que, como él, alguna vez han amado en silencio. La confesión de Lupe Esparza sobre el amor secreto de su vida no fue simplemente un detalle íntimo revelado en la madurez. Fue un acto que le dio una nueva dimensión a su legado. A los 70 años, después de haber recorrido los escenarios más importantes de México y América Latina, el líder de Bronco mostró que incluso los ídolos pueden despojarse de su máscara y hablar con el corazón. Su revelación no lo debilitó, lo engrandeció. Para sus seguidores, aquella confesión fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. Durante décadas, miles de fanáticos habían sentido que las canciones de Lupe transmitían un dolor y una ternura que solo podían nacer de una experiencia real. Ahora comprendían que no se trataba de ficción, sino de una vivencia profundamente personal. Esa autenticidad es, precisamente, lo que distingue a los grandes artistas de los meramente talentosos, la capacidad de transformar su vida en arte y de compartirla con los demás. El impacto fue inmediato. Programas de televisión, emisoras de radio y portales digitales dedicaron espacios a analizar y comentar sus palabras. La mayoría coincidía en que su confesión era una muestra de honestidad y de valentía poco común en el medio artístico. En una industria donde muchas veces se construyen personajes ficticios para mantener una imagen perfecta, Lupe eligió mostrarse humano, vulnerable y sincero. Ese gesto lo conectó aún más con su público, que lo abrazó con cariño y respeto. En el plano personal, la confesión representó una catarsis. Lupe había cargado durante décadas con un sentimiento que se mantenía en la sombra, y al hacerlo público encontró una liberación inesperada. Me siento en paz conmigo mismo, reconoció. Esa paz se reflejaba no solo en sus palabras, sino también en su manera de interpretar después de la revelación. Su voz, ya consagrada como parte de la historia de la música mexicana, adquirió un matiz nuevo, como si se hubiera liberado de un peso que lo acompañó por demasiados años. El legado de Lupe Esparza no puede medirse únicamente en discos vendidos, premios recibidos o conciertos abarrotados. Su verdadera herencia radica en haber convertido sus experiencias de vida en canciones que acompañaron a generaciones enteras. Desde los bailes de barrio hasta los grandes escenarios internacionales, Bronco y la voz de Lupe fueron un puente entre lo popular y lo masivo, entre lo íntimo y lo colectivo. Su música cruzó fronteras, pero sobre todo, cruzó corazones. La confesión del amor secreto también lo convirtió en símbolo de autenticidad. En un contexto social donde aún persisten estereotipos sobre la masculinidad y la fortaleza emocional, que un hombre como él, figura de la música grupera, ídolo de masas y referente cultural, reconociera públicamente su vulnerabilidad, fue un acto transformador. Demostró que la grandeza de un artista no está en ocultar sus heridas, sino en compartirlas con quienes lo han acompañado en el camino. Hoy, a los 70 años, Lupe Esparza sigue siendo un referente indiscutible de la música mexicana. Su figura se asocia no solo al pasado glorioso de Bronco, sino también a la vigencia de un artista que continúa inspirando a nuevas generaciones. Jóvenes cantantes encuentran en él un modelo de perseverancia, creatividad y, ahora también, de honestidad emocional. Su vida enseña que el éxito verdadero no consiste en acumular fama o riqueza, sino en atreverse a ser auténtico, incluso cuando eso implique exponer las fragilidades más íntimas. En el recuerdo colectivo, su revelación no será vista como un escándalo, sino como un gesto de reconciliación consigo mismo y con el público. Porque el amor secreto de Lupe, más allá de su identidad,
se convirtió en un símbolo universal. Todos hemos amado en silencio alguna vez. Todos hemos sentido que un sentimiento no podía expresarse abiertamente. Al compartir su historia, Lupe ofreció consuelo y compañía a quienes también han guardado sus propias verdades en silencio. Así, la trayectoria del intérprete se cierra en un círculo perfecto. Un niño humilde de Durango que soñó con cambiar su destino. Un artista que conquistó escenarios con su voz y su carisma. Un hombre que vivió dividido entre la vida pública y la intimidad. Y finalmente, un ser humano que, en la madurez, se atrevió a confesar lo que había callado durante toda una vida. Su historia es la de un hombre que convirtió su dolor en música y su silencio en legado. El mito de Lupe Esparza no se apaga con los años. Al contrario, se fortalece. Su voz seguirá resonando en cada fiesta, en cada recuerdo y en cada corazón que se identifique con sus canciones. Y su confesión permanecerá como el testimonio más humano de todos, que incluso las estrellas, con todo su brillo, también guardan secretos, también aman en silencio y también buscan redención. Queridos amigos, hemos llegado al final de este emocionante recorrido por la vida y la confesión más íntima de Lupe Esparza. Un artista que a sus 70 años decidió abrir su corazón y compartir con todos nosotros la verdad de un amor secreto que lo marcó para siempre. Esperamos que esta historia les haya conmovido y les haya permitido conocer una faceta más humana y sincera de un ídolo que durante décadas nos ha regalado canciones inolvidables. Si este video les gustó, los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su comentario con su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Lupe? ¿Alguna de sus canciones ha marcado un momento especial en sus vidas? Sus palabras son muy valiosas para seguir creando contenido que los emocione y los inspire. No olviden estar atentos a nuestros próximos videos, donde seguiremos revelando historias impactantes, confesiones inesperadas y los secretos mejor guardados de las celebridades que tanto amamos.